Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al eminente infectólogo dominicano, el doctor Jesús Félix Iglesias. Muchísimas gracias por el honor. Gracias a ustedes por permitirme entrar a los hogares de este programa que tantas personas los ve y los escucha. Doctor, usted en su última comparecencia aquí en Esferas de Poder había advertido lo que está pasando ahora con el COVID-19. ¿Cómo se proyecta de ahora en adelante la pandemia, habida cuenta de que sabemos la proyección que se tiene con la vacuna? Bueno, hay mucha esperanza a partir de este momento, porque ya tenemos la confirmación de que al país a mediados de este mes van a llegar aproximadamente 150,000, las primeras 150,000 dosis de 20 millones de dosis que el país tiene ya contratada con diferentes casas productoras de vacunas. Y eso pues trae alivio porque ya hay todo un plan para vacunar a toda la población que vive en este país. Realmente el cálculo de vacunables son 7.100.000 personas, debido a que todas aquellas personas menores de 18 años no van a ser vacunadas y somos un país de 10 millones de habitantes. Por lo tanto, 20 millones de dosis, tomando en consecuencia que pueden perderse por cualquier motivo unas 10% de esos 20 millones, tenemos suficientes vacunas para que todo el que vive en este país pueda ser vacunado. Obviamente, hay un plan que lo va a enunciar el presidente de la República próximamente, con todos los detalles habidos y por haber para esa vacunación. Pero siempre se ha dicho, al igual que el mundo entero, que los primeros en vacunarse es la primera línea de acción, que es el personal sanitario. Personal sanitario quiere decir no solamente los médicos ni las enfermeras, sino todo aquel que labora en un hospital o clínica, privada o no privada. Es decir, los que están expuestos en primera línea a las personas que están sufriendo alguna enfermedad y que muchas de ellas pudieran tener COVID. Doctor, ahí mismo siempre se habla de que hay una proyección de edad para vacunar a personas. ¿Qué pasa con los mayores de 65 años, que hay una versión que supuestamente no serían incluidos en ese proceso? Mira, todo eso, así como Estados Unidos y China, Estados Unidos, tienen una batalla comercial, nosotros consideramos, yo particularmente considero que hay una batalla comercial entre los productores de vacunas. Todas las vacunas son excelentes y yo lo escribí en una ocasión en un periódico de amplia circulación. No había el COVID, no se conocía el COVID, y las vacunaciones, para ser aprobadas por los organismos reguladores como el FDA en Estados Unidos o EMEA en la Unión Europea, tenían que haber pasado el 60% de efectividad, es decir, en los ensayos clínicos. ¿Por qué? Porque se tomó de parámetro, o sea, de modelo, la vacuna de influenza. Y precisamente tengo aquí en este bolsillo, que lo voy a sacar, la información que recogí del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, mejor conocido por sus siglas CDC. Lo siguiente: la vacuna contra la influenza, que se recomienda vacunar desde los 6 meses de edad a todas las edades mayores, todos los años, a partir de otoño, septiembre, octubre, cuando esté disponible la vacuna todos los años, la eficacia de esa vacuna es de un 40 a un 60%, tirando más a un 40 que a un 60%.
Sin embargo, los organismos reguladores dijeron que para aprobar una vacuna contra el COVID tenían que pasar de 60% de eficacia. Eficacia y efectividad no es lo mismo. Eficacia es cuando una vacuna está en ensayo clínico, que tiene que tener una persona sana, de tal edad, que no haya, es decir, una serie de requisitos. Ya efectividad es cuando está en el mercado, que tú no sabes quién está enfermo, quién no está enfermo, muchas otras variables. Entonces, lo que te quiero decir es que la vacuna contra influenza, con un 40 a un 60% de eficacia, previene 7.5 millones de casos de influenza. Previene 3.7 millones de consultas al año. Previene 105,000 hospitalizaciones y previene 6.300 muertes asociadas a influenza. Y además, el riesgo de hospitalizaciones es menos de un 40% y el riesgo de entrar a una unidad de cuidado intensivo es menos del 82%. Lo que quiere decir que una vacuna con una eficacia de 40 a 60% tiene todos esos beneficios. Todas las vacunas aprobadas hasta ahora tienen más del 70% de eficacia. Y entonces nosotros decimos que hay una guerra comercial de que la mía es mejor que la otra, pero todas han pasado el umbral de seguridad para aplicarse. La Unión Europea acaba de aprobar la de AstraZeneca a cualquier edad. Y debo decirte que en los estudios de investigación, cuando se aplica la segunda dosis, hay en los 100% de los vacunados con segunda dosis, se detectan anticuerpos neutralizantes en el 100% de los casos. Y otra cosa que se ha visto, que en los casos graves, la vacuna de AstraZeneca protege el 100% y la de Pfizer en los casos graves 75%. Así como tiene eficacia de 95%, en los casos graves baja 75%. Lo que quiero decir es que, mira, yo particularmente, que tengo comorbilidades y que tengo ya bastante edad, me voy a vacunar con la primero que llegue al país. Porque es mejor vacunarse que quedarse sin vacuna. Y lo que tenemos que promover es la vacunación masiva, porque no solamente la vacuna me va a proteger a mí, sino que yo vacunado voy a proteger a los que me rodean. Entonces, mientras más personas se vacunen, más seguridad va a haber de nosotros acabar con esta pandemia, que tanto factores negativos ha producido con tantas muertes, tantos enfermos y en una crisis económica espantosa, sobre todo para los pequeños y medianos negocios. Pero también estos grandes negocios de turismo como hoteles han dejado de funcionar y los trabajadores que están en esos hoteles también han dejado de funcionar. Doctor, es decir, que las vacunas están aptas para todas las edades. Para todas las edades sin excepción. ¿Qué efecto surtirían estas vacunas, doctor? Porque hay algunos expertos, incluyendo exministros de salud pública, que hablan de que no hay garantía que entre 60 y 90 días después de la inmunización con las vacunas, las personas no vayan a eventualmente estar positivos del COVID-19. Mira, lo que sí se entiende es que una vez te apliquen la primera dosis, tú debes seguir con tu mascarilla y debes de mantener distanciamiento y debes lavarte bien las manos. Y cuando llegue la segunda dosis, también
debes mantenerte con mascarilla, distanciamiento, por lo menos 2 semanas después. Porque cuando te inyectan la primera vacuna, el organismo reacciona produciendo anticuerpos. Es decir, los mecanismos de defensa para protegerte con la vacuna, que es una imitación del virus verdadero, pero que no produzca la enfermedad, pero produce los mecanismos defensivos. Entonces se espera de 3 a 4 semanas para aplicarte una segunda dosis, para que esa segunda dosis eleve todavía más los mecanismos que son los anticuerpos defensivos contra lo que se supone es lo semejante a la enfermedad, sin darte la enfermedad. Pero eso no quiere decir que hay que esperar 2 semanas después que los anticuerpos estén elevados para tú no estar debidamente protegido. Pero eso no solamente en la vacuna de COVID, en todas las vacunas es igual. Si tú vas a viajar, por ejemplo, a Brasil, a un área de Brasil selvática donde puede haber fiebre amarilla, no te recomiendan que te vacunes 2 días o 3 días antes de tomar el avión. Te recomienda que te vacunes 2 o 3 semanas antes para tú tener suficiente anticuerpo y protegerte contra la enfermedad. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el infectólogo, el doctor Jesús Félix Iglesias. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el eminente infectólogo dominicano, el doctor Jesús Félix Iglesias. Doctor, el pico de la pandemia sigue afectando de manera dramática, de manera enfática a los países. Aquí en República Dominicana vemos cómo fluctúa tanto la positividad como la letalidad, al igual que en Europa, los Estados Unidos y otras regiones. Va a ser un muro de contención que se va a expresar, se va a verificar la idoneidad una vez la vacuna comience a surtir efecto en la inmunización de la ciudadanía. Definitivamente eso es lo que nosotros esperamos y el mundo entero espera. Desde luego, eso no se va a producir de la noche a la mañana. Si las casas productoras de vacunas cumplen con lo programado, nosotros esperamos iniciar la vacunación en abril y terminar a finales de noviembre. Es decir, todo este año nos la vamos a pasar vacunando, porque recuérdate que hay dos dosis, una inicial y otra 3 o 4 semanas después. Lo que quiere decir que las personas tienen que vacunarse 2 veces. Y eso coge tiempo. Si nosotros vamos a vacunar 75,000 personas, por decirte algo, mañana, en 2 meses, en 3 semanas, no vamos a vacunar 75,000 personas. Vamos a vacunar 150,000 personas porque son 75 la segunda dosis y 75,000 más de una primera dosis. Todo depende del número de dosis que te vayan supliendo. El país se ha comprometido a comprar, como dije anteriormente, 20 millones de vacunas. Y realmente menores de 18 años no se van a vacunar, lo que quiere decir que son 7,100,000 personas que viven en este país. Y tenemos 20 millones. Ponle que se pierda el 10% de las vacunas por cualquier razón. Se rompa la ampolla,
cualquier situación. Pero tenemos suficientes vacunas para vacunar a toda la población. Pero va a ser estratificado. Primero la línea es de los sistemas de los sanitarios, pero después vendrán los envejecientes, los que tienen comorbilidades, los que están en puertos y aeropuertos, la policía, los bomberos, y se va a ir bajando de edad. Va a ser bien organizado. Doctor, ¿y los Pero así niños? mismo va a estar el mundo entero. Sí, Porque lo que uno espera es que no va a ser de la noche a la mañana que vamos a acabar con la pandemia, pero vamos a acabar con ella. Doctor, en ese proceso de vacunación, obviamente tenemos que pensar en la inmigración, mayormente la haitiana en la República Dominicana. Este proceso va a extraerse de la lista de dominicanos que están registrados, los ciudadanos en el padrón electoral, o va a ser en sentido general. Mira, va a estar en el padrón electoral inicialmente. Y pregunté precisamente al representante de la Organización Panamericana de la Salud, precisamente hoy, que cuándo iba a comenzar en Haití la vacunación. Iba a ser en la misma fecha, porque no hacemos nada vacunando de un lado y dejando de vacunar el otro. Porque la vacuna hace en efecto cuando todos estamos vacunados. Porque no solamente la vacuna te protege a ti, sino que también protege a los que nos rodean. Y eso se tiene entendido que va a ser así. Obviamente hay casos que se va a tomar alguna decisión. El cuerpo diplomático, consular de los países son extranjeros, pero que tienen residencia aquí. Muchos venezolanos que están aquí, que han salido por un exilio político y otros económicos. Hay muchos haitianos que viven aquí por un exilio económico. Todas esas son cosas que hay que tomarle en cuenta y si hay disponibilidad, pues hay que vacunarlo. Doctor, entonces el panorama, a pesar de que mucha gente con el ambiente actual, el firmamento sanitario actual, nacional e internacional actual, se ven nubarrones, pudiera eso despejarse con las medidas sanitarias que se van a adoptar de ahora en adelante. Yo creo que sí. Esta ha sido una pandemia muy severa. Nosotros estamos en una segunda ola de la pandemia. Europa está en una tercera ola de la pandemia, pero afortunadamente nosotros en esta segunda ola ya comienza a aparecer las vacunas, lo que uno espera que no sea tan funesto como ha sido en otros países. Y debo decirles a los que nos están escuchando o nos están viendo que la República Dominicana es uno de los países con menor tasa de letalidad que ha habido. Diversos factores han contribuido a esto. Uno de ellos es que es una población joven, a diferencia de Europa, que es un continente de envejecientes. En Europa no son todas las familias que tienen muchos niños. Aquí hay muchas familias con muchos niños y eso, pues, quiera que no, ha ayudado en esta pandemia. También, doctor, vemos que la ciudadanía, muchos ciudadanos siguen impertérritos en sus actuaciones, de no observar las recomendaciones, y hay que adoptar medidas que a todas luces resultan muy drásticas según las quejas de mucha gente, pero sin embargo en este ambiente sanitario hay que redoblar las medidas sanitarias, valga la redundancia, porque es un asunto del Estado proteger la vida de la ciudadanía en medio de una situación tan convulsa como esta. ¿Qué usted cree de las medidas que habrán de avecinarse cuando concluya este periodo restrictivo de las libertades, producto de la emergencia que vive el país? Mira,
es más fácil decir cosas que hacerlas. Realmente uno está ya ronco de decir las medidas de prevención. Ahora mismo que no hay vacuna, la mejor vacuna es usar mascarilla, es mantener el distanciamiento, es no a frecuentar en sitios cerrados donde hay mucha gente. Le decimos a los supermercados, a los colmadones, a las ferreterías, a los restaurantes, que ocupen el 50% de la capacidad. Todo eso se le dice por el bien de las personas. Pero las personas no entienden. Quieren la libertad. Tú vas a una playa y ¿qué pueden hacer 2, 3, 4 policías donde hay 1000 personas bañándose sin mascarilla, una al lado de otra? ¿Qué tú le puedes decir a un grupo de jóvenes que se reúne a beber tragos y hablar sin mascarilla? Entonces llega la policía, lo mete preso y entonces dicen que hay un abuso de poder. Es difícil la situación. Claro, hay que seguir redoblando los consejos y que la gente tiene que tomar conciencia que es por ellos y por su familia. Un paciente que llega a cuidado intensivo le cuesta al Estado más de 2 millones de pesos y muchas veces se gastan más de 2 millones de pesos y el paciente muere. Y la vida es lo más preciado que puede tener un ser humano. Es difícil la situación. En regímenes de fuerza, pues sencillamente tú cierras y nadie puede protestar. Pero nosotros estamos en una democracia donde el presidente tiene que armonizar intereses. Cuando tú ves las estadísticas que el 53% de los pequeños negocios y medianos negocios están quebrados o van a la quiebra, tú debes de hacer algo. Y en ese sentido es que se han flexibilizado las medidas de que la gente actúe. Pero eso no quiere decir que para un negocio se abarrote de gente. Como hemos visto, ferreterías y supermercados que tú no puedes entrar de la cantidad de gente que hay. O una fila en un banco y la gente sin mascarilla al lado de otra esperando entrar al banco. La gente tiene que tomar conciencia. Doctor, le agradecemos sus sabias y valiosas orientaciones en este contexto en que el país, el mundo necesita de sabias orientaciones de los expertos que como usted tiene tanto autoridad moral como profesional para hablarle a la ciudadanía por su experiencia y su trayectoria en el ramo de la medicina. Esferas del Poder siempre será un canal abierto. Muchas gracias a ustedes por permitirme entrar a los hogares. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el eminente infectólogo dominicano, doctor Jesús Félix Iglesias. Proseguimos con nuestro contenido.